Ok, muy buenas noches muchachos, gracias por estar aquí. Mi nombre es... A ver si es que pasa la pantallita. Mi nombre es Nilton García Tejada, soy diseñador gráfico de profesión y fotógrafo también. Como bien saben, estamos llevando el curso de fotografía digital, esta es nuestra segunda sesión, y el tema de hoy, puntualmente, es, hablaremos, bueno, entre otras cosas, hablaremos sobre mis herramientas de iluminación y veremos algunos ejemplos, ¿ya? Como ya saben, siempre intento transmitirles todo y después abriremos un tiempo para preguntas y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Un momento por aquí. Muy bien. Entonces, antes de meternos al tema propio como les dije el título, que era mis herramientas de iluminación, tenemos que ver un poco correlativo con lo que habíamos visto en la primera clase. En la primera clase hemos visto un poco el concepto básico de la fotografía, luego vimos cómo es el proceso de la captura de imágenes en esto de fotografía digital, qué elementos intervienen, perdón. Después hemos visto un poco de, de, de de temas relacionados a los elementos que vamos a utilizar en nuestras fotografías, ¿cierto? Y el día de hoy hemos visto sobre lentes, me acuerdo, vimos sobre lentes, les di unos ejemplos del triángulo de exposición que era muy importante, al menos conocer un poco. Yo entiendo que en este grupo hay de todo tipo de alumnos, algunos que ya tienen un poco de experiencia, ya tienen una máquina especializada, otros que no tienen ni la más mínima idea de lo que se está hablando en cuanto a triángulo de exposición, etcétera. Pero sin embargo, espero que toda la información que les doy al menos les sirva de base como para meterse en la fotografía ya un poco profesional o de media gama para arriba, ¿ya? De eso se trata, porque si van a pretender hacer fotografía con celular, por supuesto que se puede hacer, eso es innegable, se puede hacer, pero siempre con algunas limitaciones en cuanto a este manejo técnico que requiere un poco la fotografía un poco más profesional, ¿ya? Entonces, continuando con lo que habíamos quedado la clase pasada, hoy día les toca, me quería hablar sobre esto de las reglas de composición. Ya vimos, por ejemplo, ya hemos sabido un poco el manejo de la cámara, nos hemos enterado qué es lo que tengo que mover, qué elementos voy a utilizar para poder manejar un poco mi cámara, pero no basta con ello, ¿no? Tengo que, de todas maneras, instruirme en estos temas de cómo enfocar, más que enfocar, cómo encuadrar la fotografía que voy a hacer. Para ello, obvio que la fotografía también, en sus tantos años de estudio, nos da unas cuantas reglas, unas cuantitas que les voy a transmitir a ustedes, los cuales sería buenísimo que ustedes apliquen a modo de práctica con la cámara que tengan. No interesa si tengan celular, una cámara un poquito mejor, una red profesional. Tenemos que utilizar este tipo de técnicas para que mejore un poco su encuadre. ¿Ya? La primera es los tercios, la regla de los tercios. Y como ven ustedes, esta fotografía en ambos casos que ven en esta diapositiva está partido con dos líneas horizontales y dos verticales. Eso hace que el cuadro esté dividido en 9 partes iguales. Pero ¿dónde está el truco y el secreto de esto? Es que nosotros tenemos que utilizar la intersección de esas líneas, cualquiera de esas, sea arriba o abajo, en las partes de arriba o abajo, hacer que en esa intersección pongamos nuestro objeto principal. De eso se trata, puede ser, como le digo, en cualquiera de las situaciones, ¿ya? Veamos a otro ejemplito de aquí. En la parte de abajo ven un surfista. Entonces, este fotógrafo lo que ha hecho es utilizar la regla de los tercios y situar al surfista en este plano del lado izquierdo, ¿no es cierto? Y casualmente en los dos puntos, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizan esto? Básicamente para que la imagen sea un poco más armoniosa a la vista del ojo humano. Básicamente para ello, para organizar mejor, ¿ya? Para que se vea mejorcito. Nada más, digamos, para entendernos mejor para qué sirven estas reglas, ¿ya? Podría colocarse pronto dos puntos, ¿no? Un elemento que arriba, por ejemplo, en esta florecita que se llama diente de dragón, creo, diente de león, y podrían utilizar otro elemento que también de algún modo coincida en este otro punto. Entonces, de ese modo se estaría utilizando y optimizando esto de los tercios.
Vamos para otra regla que nos puede ayudar mucho al momento de componer nuestras fotos. Esto se llama ley del horizonte. Entonces, ¿qué quiere decir? A diferencia de los tercios, solo utiliza dos rayas horizontales. Y para poder utilizar y optimizar este método, se trata que, por mí, fíjense que en la primera foto, ha hecho una división natural entre el cielo y el paisaje del fondo, ¿no? El horizonte. Entonces, ha situado esa unión en la línea de inferior. Entonces, esa forma de componer también es muy útil para darle cierta armonía a nuestras imágenes. ¿Ya? Veamos en el otro ejemplo de la playa, es al revés, ¿no? Está utilizando la línea superior para situar ahí el horizonte entre el cielo y el mar. Entonces, como le digo, estas dos formas se pueden utilizar en nuestras imágenes cuando de pronto puedan ser paisajes o tengamos algún elemento bastante horizontal el cual podemos utilizar, ¿no? Después, vayamos para otra regla que nos pueda servir para nuestras tomas. Otra opción bastante interesante es esto de la simetría. Si se fijan en la imagen y analizando un poco, no solo se trata de colocar al objeto o al sujeto principal en el centro de la foto, no solo es eso, sino que de pronto está utilizando los elementos, ¿no es cierto?, que son bastante simétricos, quiere decir que son iguales para ambos lados o muy similares. Entonces esa similitud, esa simetría hace que también se vea bastante simpática la foto o armoniosa a nuestros ojos, ¿no? Tenemos un caso acá de una chica en un faro, supongo. Fíjense, al lado derecho e izquierdo, si lo partimos por la mitad, al lado derecho e izquierdo es casi igual, bastante similar. En el otro ejemplo de esta bahía, o de este muelle, también bastante igual, ¿no? A pesar de que el objeto está en el centro aproximadamente, pero con esto de simetría logra también capturar bastante bien nuestra atención, ¿no? Recuerden que lo que les digo es que estas técnicas son básicamente como para que nuestras imágenes sean más armoniosas, ¿no? Tengan ese sentido, esa forma de haber sido armadas de esa manera. Otra cosa muy importante, que también supongo que les va a funcionar bien, es esto de la regla de los impares, ¿ya? Se recomienda, por ejemplo, cuando tengamos diferentes situaciones de fotografiar, por ejemplo, productos o alguna actividad con personas, qué sé yo, o utilizar esto de la regla de los impares. Básicamente podríamos utilizar el número 3, 5, cualquier número, pero impar. Impar, podría ser 5, 7, 9, pero no pares. Por ejemplo, cuando se le pone dos tomatitos, imagínense, pongamos dos tomates en el encuadre, entonces eso va a ser como si fueran muy solos, como que están ahí hablando entre ellos. En cambio, con tres tomates, ya hay más juego, mucho más dinamismo, más armonioso también. Ya a eso se refiere, utilizar impares. En vez de utilizar 4 tomates, entre comillas, podemos utilizar 5, armando, ¿no? Entonces, eso por favor también podríamos considerar al momento de hacer nuestras tomas, ¿no? Los impares. Y fíjense, en nuestras pantallas, las fotos que les muestro es bastante llamativo, ¿no? Muy armonioso. En la foto tanto de las personas como de un objeto, bueno, inerte, inmóvil, ¿no? Que también da bastante, no sé, es agradable, ¿no? Es lo que me causa al menos a mí. Bastante proporcional y todo. Esto también es bastante importantísimo, muchachos, ley de la mirada, ¿ya? Acá tengo un par de ejemplos que les quiero comentar. En el caso de la niña, la foto de la niña, está mirando hacia el lado izquierdo, pero ¿cuál es la característica principal que de la mirada hacia el final de la foto hay un gran espacio, ¿no es cierto? Desde los ojos hasta el final de la foto, hacia donde se está dirigiendo su mirada, hay un gran espacio. Entonces, utilizar esta técnica es muy buena también visualmente, porque hace como que das un poquito más de profundidad, como que te cuenta que está mirando algo más interesante. Entonces, eso deberíamos lograr con esta ley de la mirada, ¿no? Dejarle espacio a donde está mirando sus ojos.
Veamos el otro lado. El otro lado, a pesar de que, bueno, no está en discusión que la toma esté bonita, fea, sino que fíjense lo que causa esto de la mirada, ¿no? El personaje está casi como perdiéndose de su mirada, no hay mucho espacio entre sus ojos y el borde de la foto, entonces como que está medio descuadrado, entre comillas no es armonioso, ¿no es cierto? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, podríamos utilizar esta ley de la mirada, que más o menos les he explicado, que es dejarle bastante espacio entre el final de la foto y sus ojos, ¿no? Da como tal la impresión de que está mirando, ¿verdad? Algo que nosotros también quisiéramos ver, ¿no? Esa sensación tengo, ¿no? En cambio acá está cortado, no hay más que ver, no hay nada ahí, no cuenta más, no deja más a nuestra imaginación. En cambio, en la otra foto sí. ¿Qué estará pasando? ¿Qué habrá ahí? En cambio acá no, pues ya eso ocurre, ¿no? Otra técnica bastante interesante que se puede utilizar en las fotos es esto de enmarcar. ¿En qué consiste? Básicamente en utilizar de pronto cosas naturales como árboles, ramas, cosas así, que nos permitan enmarcar un poco donde voy a fotografiar. Es un enmarcado natural. Fíjense acá en la primera foto, sin querer queriendo, este tronco, más este tronco de acá, está haciendo una especie de arco, un enmarco, un enmarcado como su nombre lo dice, y bueno, nuestro principal enfoque de vista está al fondo, ¿no? De todo ese bosque y todo eso, ¿cierto? Entonces, también es bastante armonioso tratar de utilizar ese tipo de adornos o esa técnica de encuadre para poder lograr esa armoniosidad en nuestras fotos. Fíjense al otro lado, es de arquitectura netamente, pero también ha logrado marcar con este portal, con este arco, ¿no es cierto? Y también le da bastante armoniosidad, es muy armonioso, muy agradable a la vista. Entonces, eh, también es una técnica válida como para poder resaltar nuestras fotografías, ¿ya? Por supuesto que todo lo anterior también se puede sumar, por ejemplo, con los tercios, acá están metidos los tercios de pronto, acá en esta cúpula, podría estar metida, sin querer, acá en la línea de horizonte, en la parte de abajo. O sea, todo eso se conjuga, ¿no? O sea, no es solo uno en realidad, ¿no? Ya se juega con todo. Me parece que hay un parcito más por ahí, o uno más, veamos. Esto de acá también es bastante eh, eh, utilizado en algunas ocasiones, ¿ya? Sobre todo en retratos, como ven acá. Se llama espacio negativo. ¿A qué se refiere esto de espacio negativo? Es que de pronto, digamos que ustedes han escuchado esa palabra minimalista, de pronto, ¿no es cierto? O sea, es como que todo está vacío y hay un objeto que es nuestro centro de interés, y todo el resto está ahí nomás, pero rellena, ayuda a la foto, pero no tiene mayor importancia más que el sujeto y toda tu atención está aquí en lo que está haciendo la señorita o toda atención está acá en este bloque de manzanas. Pues bueno, ese es el espacio negativo, ¿no? Utilizar gran espacio de la fotografía con un fondo, texturas o algo parejo, que sea casi parecido, y en un lado, un espacio pequeño, dejar este espacio solo para el sujeto en particular. ¿Ya? Entonces eso también es una buena técnica como para poder generar fotografías un poco más atractivas a nuestra vista. ¿Ya? Y finalmente, o casi finalmente, no recuerdo si tengo una diapositiva más, tenemos esto de aquí. Fotografías con líneas curvas y fotografías con líneas o puntos de fuga o perspectiva, ¿ya? Siempre van a ser muy agradables a nuestra vista utilizar este tipo de curvas. Puede ser pistas, como en este caso, puede ser ríos, puede ser caminos. O también, imagínense utilizar este tipo de técnica, de perspectiva en callejones, en calles, en avenidas, donde todos los puntos se conjuguen en el fondo, ¿no? Entonces, la idea de esto es crear perspectiva, crear profundidad un poco con la imagen que vamos a hacer. Entonces, todo lo que les he explicado, como les dije, se puede mezclar entre todas para lograr imágenes mucho más armoniosas y más llamativas, ¿ya? La única manera de lograr este tipo de cosas es practicando, muchachos, como todo el mundo empezado desde cero, igual no queda de otra de practicar y practicar y practicar. Total, las cámaras ahora te muestran la imagen casi al instante y si es que hay que mejorar algo, mover algo,
simplemente se hace para lograr resultados mucho más interesantes. Pues bien, entonces, ojalá que lo apliquen. Como les decía, esta información era correlativa a la primera clase, para como ir complementando también y no se quede en vacío ello. Ahora vamos a meternos un poco al tema que nos llama el día de hoy, que son herramientas de iluminación, pero antes de meternos a las herramientas como tal, también quiero hablarles de este tema, que son las propiedades de la luz. Recuerden que en la primera clase les había explicado que hacer fotografía es capturar la luz, ¿no? Sus incidencias en un objeto. ¿Qué es lo que... Eso es la fotografía en realidad. Entonces, si nosotros no entendemos eso desde el inicio, poco o nada vamos a poder lograr con la fotografía de las personas, retratos, objetos, lo que sea, si es que no tenemos en claro de que la luz es importante para la fotografía y cómo lo ponemos, dónde lo ponemos, qué hacemos con ella. ¿Ya? Entonces, espero que también les sirva esta información. En la luz vamos a tener diferentes características, como ellos la dureza. ¿Ya? Cuando utilicemos una luz dura, fuerte como esta, vamos a poder capturar ciertas emociones en los objetos que tenemos, sobre todo en rostros, qué sé yo. Por ejemplo, con este tipo de luz podemos lograr, no sé, retratar algo agresivo, algo dramático, o tratar de transmitirlo, ¿no? En cambio, con las luces difusas, logramos lo contrario, algo tierno, algo suave, algo atractivo, bello. Entonces, miren, fíjense la gran diferencia, y básicamente es por la intensidad de pronto de la luz, cómo podemos lograr estas dos cosas tan variadas, ¿no? Que básicamente ocurrió acá es que de pronto la luz que entra de algún lugar puede ser luz natural o puede ser luz artificial, que no tiene ningún tipo de difusores fuerte o incluso un flash. En cambio, en el otro lado, lo que ha logrado es esa luz, se le ha puesto por delante un difusor, una especie de tela blanca o algún elemento que ayude a que esa luz disipe, no sea tan dura y abarque un poco más de área y logramos cosas como esta, más suaves, más tenues. Entonces, ven, es muy importante saber este tipo de cosas, ¿no? Para manejo de ciertos trabajos, por supuesto. También tenemos esta otra opción, la intensidad y luz tenue. Muy parecido al anterior, pero bastante, muy también diferente en realidad. Cuando hablamos de intensidad, hablamos de potencia. Si me fijas esta foto de acá, oh, belleza. Es una foto hermosa, bonita, porque bueno, es una luz fuerte que nos está iluminando. No creo que haya una persona que diga, oh, qué mala foto. Está buenazo, está muy intenso. Y eso como que nos atrae un poco, ¿no? Eso ha sido logrado porque he utilizado esta luz intensa. Como aquí en el texto explica, podemos transmitir potencia o belleza con ese tipo de luz intensa, ¿ya? Al contrario, si podemos utilizar una luz tenue, vamos a poder transmitir soledad, tristeza, dramatismo, sensualidad, intimidad. Y fíjense, y realmente es eso, ¿no? En esta foto que les muestro, la luz, sea artificial o natural, es tenue, es bien bajita. ¿No es cierto? Entonces, pero mire, realmente sí se logra transmitir eso, ¿no? Es sensual y íntimo, y también es triste. O sea, todo eso transmite esta foto con ese tipo de luces, ¿no? Veamos un poquito más. También tenemos que saber que las luces tienen temperatura. Por supuesto tienen temperatura, ¿no es cierto? En la primera foto estamos viendo un amanecer de pronto, que es siempre va por los lados azules, pero ¿qué transmite esas tonalidades, ese balance de frío? Transmite seriedad, elegancia, calma, ¿no es cierto? Es lo que vemos aquí, ¿no? También podemos trabajar con otro tipo de balances cálidos, hablando de temperatura y color, que nos van a proyectar ternura, tranquilidad, pasión, ¿no es cierto? Y si utilizamos un balance neutro, nos puede transmitir pureza o limpieza, como indica acá. Entonces es importante tener en cuenta cómo podemos trabajar nuestras luces y en qué circunstancias, ¿no es cierto? O sea, le explico esto porque no siempre, a veces cuando se trabaja no sé, a veces hay sesiones tan rápidas bueno, pues hay que utilizar lo que tenemos ahí, pues, ¿no? O sea, si casualmente nos dio el atardecer, utilicémoslo, ¿no? Pero si de pronto es
es media mañana, no puedo pretender hacer una foto de estas, ¿no? Entonces, tendría que ver cómo resolverlo, qué lograr en el lugar donde estoy, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ahora sí, nos toca ver lo que son herramientas de iluminación. Veamos acá. Esta foto que les muestro, muchachos, de pronto corresponde a un estudio un poco ya sofisticado que tiene muchas herramientas de iluminación que son muy útiles para su trabajo. Entre ellos podemos ver trípodes, tachos, un montón de objetos que realmente algunos conocen, otros no. ¿No es cierto? Hay sombrillas, hay rebotadores, todo un montón de artilugios que realmente esto sí es útil cuando trabajamos en estudio. Para exterior también, por supuesto, pero se va a requerir un personal extra que nos ayude con todo ello. Pero vamos a ver más adelante algunos casos mucho más prácticos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de iluminación ya vimos las características de la luz, que es lo que podemos hacer con ella, lo importante que es al momento de tomar una foto considerando cómo se comporta la luz. También tenemos que saber que tenemos dos fuentes de luz, ¿no? Una que son las naturales, la natural que es el sol, y dentro de ello podría estar, yo lo incluiría este ventanal, un ventanal por donde entra la luz del sol, que también se utiliza mucho, ¿ya? Entonces, estos dos tipos de iluminación, que son naturales, es un tema, ¿ya? Que acá no se puede controlar mucho. Aunque no crean, bueno, sí se puede controlar, pero dependiendo de las circunstancias, ¿ya? Después tenemos en la línea de abajo todo un sinfín de objetos que corresponden a la luz artificial. Que esto de todas maneras no solo se necesita para estudios, sino también para exteriores. Y vamos a ver más adelante cómo podríamos utilizar. Pero conozcamos un poco de estos equipos. No solo basta con verlos y nada más. Les tengo que explicar qué son y para qué sirven. Primero, vemos una especie en realidad es un flash, ¿no es cierto? Es un flash. Esto ya es mucho más profesional porque bueno, tiene full configuraciones, que tiene que estar sincronizada con la cámara, decirle qué intensidad va a botar la luz, etcétera, y cosas. Y también da la posibilidad de que sea una luz continua o destello. Pero eso se configura, por supuesto, con la cámara. Muy profesional esto, por supuesto, este tipo de equipos, ¿no? Y tampoco son baratitos. Sí tiene su precio nomás. Después tenemos la siguiente opción, que son los flashes portátiles. También se puede trabajar, por supuesto, esto con estudio, pero las desventajas que son, bueno, son, son pequeños en comparación a los primeros mencionados. Y generalmente, como son portátiles, como su nombre dice, es para llevarlos afuera, al exterior, ¿no? Y nos van a ayudar mucho, porque afuera comprenderán ustedes que estos tachos, los primeros, pues, son con corriente directa. En cambio, los de acá, con pilas o baterías, por eso denominamos portátiles, que nos van a dar esa función, esa ayuda de la luz artificial durante un tiempo, mientras dure la batería. Ya dependerá de cada fotógrafo si es que utiliza dos, tres o uno, ya es cuestión de gustos y criterios de cada uno, pero existen estos dos tipos de luces, ¿ya? De flashes. Va a depender mucho de las marcas y todo, pero en esencia es lo mismo. Después tenemos estas luces que también se podrían utilizar en ciertas ocasiones, que son unos paneles LED, que se utilizan generalmente para lo que es video, pero también para ediciones para audiovisuales. Y también podría utilizarse para estudios fotográficos. Según yo no veo el problema, ¿por qué no? Porque son muy versátiles, porque esta luz, al ser blanca o puede ser cálida, se le puede poner unos paneles por delante, unos flash, unos geles que convierten la luz blanca, lo pueden convertir en cualquier otro color, otra tonalidad. Y la ventaja es que también es graduable este aparato, ¿no? Es graduable, le puedes decir qué tanta luz va a botar o qué tan intenso, o sea, es graduable, bajito, alto, bajito, alto. Y cuando tienen no sé, estas aletas que están viendo ahí, es también bastante graduable porque tapas un lado, tapas otro, entonces la luz se va direccionando un poquito mejor. ¿Ya? Pero esto ya es como un accesorio secundario, terciario, ¿ya? No es principal, esto no es, digamos, que sea necesario y útil en un estudio, ¿ya? Pero está ahí, se los pongo para conocimiento. Últimamente están utilizando este método que es un aro de luz,
Básicamente es un LED en forma circular, ¿no es cierto? Y la luz que bota es casi pareja. Normalmente, bueno, se puede utilizar en cualquiera de las posiciones. Cuestión de gustos, en realidad, se utilizan. La desventaja de esto, que esto no es graduable en cuanto a con la cámara. Eso no se puede graduar con la cámara, es luz continua. Al igual que este panel de luz LED, también esto es luz continua. Después tenemos aquí un pequeño kit de iluminación que consiste en trípode, un parante para este tipo de sombrilla, y por supuesto para que haya un encuentro óptimo entre estos dos elementos necesitamos un bucket que una los dos, ¿no es cierto? Y aquí se puede poner este tipo de flash. Este flash portátil se coloca en este bucket y vamos a tener todo esto en conjunto, un punto de luz manejable. Puedes moverlo para un lado para el otro, la altura, rotarlo, ¿no es cierto? Entonces es bastante manejable, ¿no? Esto es lo que seguramente ustedes cuando han tenido necesidad de ir a un estudio fotográfico, incluso para fotos de DNI, se han topado con esto, ¿no? Con sombrillas. Bueno, dentro de todo eso está esto, ¿no? Es este sistema que es bastante útil, práctico, económico de usar para empezar con este tipo de la fotografía. Luego de ello, complementando todo esto, utilizando los trípodes y todo lo demás, tenemos estos softbox, básicamente son cajas, como ven acá, son cajas con la parte delantera puede ser tapado, o también se puede tapar y destapar, por supuesto, para darle un poco para dominar la intensidad de la luz. Esto ya es parte de este tacho que ven en la primera parte, ¿no es cierto? El softbox en la parte posterior perdón, este tacho o este flash se pone en la parte posterior del softbox y de esa manera vamos a poder difuminar nuestras luz mucho más, ¿cierto? Es un complemento bastante interesante y también de todos los tamaños y para todos los usos. Finalmente tenemos en esta parte un accesorio bastante útil que es un rebotador. ¿Ya? Viene de la manera profesional y también se puede utilizar otro rebotador de manera casera, como, no sé, pedazos de Sfoam o algo blanco, ¿no? que nos ayude a rebotar, como Tecnopor, planchitas de Tecnopor también funciona bastante bien para poder utilizar como rebote. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos que les acabo de explicar son útiles, necesarios en ciertas ocasiones para poder realizar nuestra fotografía a aquellos que se están metiendo en este tema. Vamos a ver un poquito más. Muy bien. Ahora sí, hemos visto un poco nuestro equipo, ¿no es cierto?, de iluminación que vamos a hacer. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este equipo que les he mencionado de manera práctica y real. ¿Ya? Esto es lo que se utiliza, es lo que todo el mundo utiliza, muchachos, ¿ya? ¿Qué vemos aquí? Vemos una persona que está siendo fotografiada y aparte un asistente que está utilizando un rebotador. ¿Ya? La persona está al aire libre, la luz directa vendría a ser el sol, la luz de la fuente principal, y el rebote hoyo para rellenar esta parte oscura que donde no llega el sol. Eso va a hacer, esa conjugación de elementos va a hacer que la persona que está siendo fotografiada tenga mayor iluminación y se vea mucho más agradable a la cámara. ¿Ya? El rebotador que vimos acá, este de aquí, perdón, este rebotador de aquí arriba está siendo utilizado en esta fotografía, en este proceso, en esta sesión, ¿ya? Muy utilizado. Aquí, de todas maneras, tienen que trabajar con asistente, porque obvio no pueden trabajar uno solo, ¿no? Después, tenemos esto. Si no quieres asistentes, también se puede trabajar con este tipo de trípodes. Obvio que requiere trasladar más equipo, más peso. Esto mismo se puede realizar con personas, pero ¿en qué consiste? Fíjense, ¿no? Tenemos un difusor, ¿ya? Que también es el mismo rebotador, solo que tiene una tela blanca, y le está dando sombra a la persona a ser fotografiada, o sea que el sol directamente no le da, ya no le está dando lo del sol, está difuminando la luz del sol. Por eso les decía hace ratito que también se puede, aunque no crean ustedes, la luz del sol se puede graduar, manipular un poco, ¿no? Y luego de ello al frente también está utilizando un rebotador, igual que el primer caso, apuntando un poco a la parte superior, ¿no? Del rostro, de la cintura para arriba, por lo que veo ahí. Y el fotógrafo está al frente haciendo esas tomitas.
¿Ya? Útil trípode, de todas maneras. Útil el rebotador, de todas maneras, ¿ya? De todas maneras. O sea, como ven aquí, si esos equipos sí sirven, pues sí sirven. Otra opción que tenemos en exterior es esto. Este tacho que ven aquí también es portátil. Ya, es portátil. Pueden ser el flash pequeñito que les había mostrado, puede ser otro tipo de flash un poco más también. Bueno, ya la tecnología está avanzando un montón y hay flashes mucho más robustos que son portátiles o de pronto también tienen, tienen conexión a una batería portátil si quieren tener una luz mucho más fuerte. Pero en el fondo es esto, ¿ya? Tener una luz exterior, ¿cierto? Un tacho que nos ayude de manera artificial complementando a la luz del sol. Mire, fíjense en la persona que va a ser fotografiada, la luz le está tocando en toda la frente, en la nariz, entonces entiendo yo que viene del lado derecho, ¿no? El sol en ese momento. Entonces, el tacho lo ha puesto, o el flash lo está poniendo al lado contrario para iluminar esta zona oscura. Obvio, el fotógrafo hace su chamba, configura toda la intensidad y todo, bueno, vamos a lograr una foto bastante armoniosa con esta ayuda, ¿ya? También deben saber de que al utilizar este tipo de técnicas, de todas maneras se necesita asistente. No quiero decir que, bueno, sin asistente no se puede hacer, pero sí se requiere porque a veces las cosas son tan rápidas, a veces, que necesitas que una persona te esté llevando estos equipos y te ponga en el lugar donde corresponde, porque si tú estás haciendo los dos trabajos a la vez, se pierde tiempo en realidad, ¿no? Pones acá, te sientas, pones allá, mueves, entonces es más sacrificado, ¿no? Pero obvio, por supuesto, esto va a depender también de la magnitud del requerimiento, pues, ¿no? Ajá. Hasta acá podemos ver algunas técnicas de cómo podemos utilizar estos elementos que les he mencionado, ¿cierto? Voy a retroceder un poco. Esto que les hemos todo, lo estamos viendo de manera práctica, muy práctica, ¿ya? Muy bien. Ahora, esto sería en exterior, por supuesto, ¿cierto? Con un equipo bastante mínimo, indispensable, muy básico. Ahora veamos cómo podríamos utilizar la iluminación ya en un espacio cerrado, tipo estudio. Varía un poco la cosa. Bueno, en el fondo es lo mismo, pero varía un poquitín. Ya veamos, a ver si es cierto o no. Como su nombre dice acá de la diapositiva, son esquemas de iluminación en estudio. Como ustedes comprenderán, empezar en un emprendimiento de fotografía requiere arte, inversión. La cámara no es barata, los equipos de iluminación no son baratos, los ojos no son baratos, los rebotadores no son baratos, los fondos no son baratos. No, nada es barato en fotografía en realidad, ¿no? Para iniciar. Entonces, ¿se puede iniciar con lo que se tenga y no morir el intento? Por supuesto que sí, mientras ya tenga más ingresos o tenga mi agencia de algunos equipos más, puedo seguir trabajando, por supuesto. Eso no impide de que no pueda trabajar, ¿ya? Imagínense ustedes que, bueno, de pronto ya adquirieron un cierto equipo y tienen necesidad de hacer una fotografía en estudio, y lo que haríamos, por ejemplo, es de todas maneras tener un fondito, un fondo X, con un solo tacho de luz y un rebotador, como ven acá. ¿Ya? Este esquema tan simple nos va a botar unos resultados bastante decentes, muy decentes en realidad. Pocos elementos, ¿no? Un tacho, cámara y rebotador. Por supuesto que esto también con ciertas limitaciones, ¿no? No voy a pretender hacer con este tipo de técnica fotografiar un grupo de personas. Por supuesto que no va a alcanzar esta intensidad de luz. En cambio, para una persona o dos, de pronto, dependiendo cómo lo acomodes, nos va a dar bastante bien, ¿ya? Si estamos hablando de estudio, por supuesto. Veamos un caso más. Aquí de pronto ya la inversión es un poquito más y tengo acceso a dos tachos, ¿no? A dos reflectores o dos flashes. Entonces, ¿qué es lo que haríamos acá? Poner, como en este gráfico le estoy indicando, los tachos son los 45 grados, uno al frente del otro, 45, menos 45 más 45 de pronto. ¿Cierto? Entonces, con este tipo de iluminación vamos a tener los dos lados más iluminados, o casi iguales, o dependiendo de los gustos. Por ejemplo, a un tacho le damos mayor intensidad y al otro menos, entonces vamos a tener unos acabados
irregulares, por supuesto, pero de repente, si es que es nuestra intención, podemos manejarlo así. O si queremos tomar para DNI de repente, entonces los dos tachos tendrían que estar a la misma intensidad o calibrados a la misma intensidad para tener en los dos lados del rostro la misma nitidez de luz, ¿no? La misma intensidad de luz. ¿No es cierto? Porque ustedes verán que para DNI te piden una cosa bastante seria, ¿no? No se puede presentar para DNI una foto artística, ¿no es cierto? Entonces en esos casos ya pues este tipo de iluminación nos va a servir mucho. Con un solo tacho podría funcionar, ¿no? He visto que algunos les ponen acá por encima de la cámara le ponen un solo tacho, total iluminan todo. Podría ser una alternativa, si que no tienen también dos tachos, con uno se puede resolver. Cuestión de probar, ustedes saben que el ingenio no está nada limitado. Veamos un esquema más. Si de pronto ya tienen más equipo, más lucecitas, si quieren jugar con otros resultados, podríamos trabajar de esta manera, ¿no? Con tres tachos, o con tres focos con tres puntos de luz, llamémosle así. Acá dice luz principal, ¿no es cierto? Siempre la luz principal de algún modo va a tener la luz más fuerte. La luz de relleno va a ser para que el otro lado se ilumine un poco más, que no esté tan oscuro. Y aquí está utilizando una luz para el fondo. Si se fijan, está apuntando al fondo, no tiene nada que ver con el sujeto, está apuntando por el fondo. ¿Eso para qué? Para que de pronto el fondo quede mucho más claro y haga resaltar más al personaje. Eso, para eso más o menos se utiliza este tipo de esquema. Muy bien, veamos un esquema más. Creo que es fácil de entender, esto está muy fácil de entender. Ahora sí, vamos a ver unos gráficos que nos van a mostrar realmente el resultado con este tipo de luces. ¿Ya? Una cosa es verlos en este tipo de gráficos, ¿no es cierto? Esto es ilustrativo, para que ustedes sepan dónde puedo colocar mis luces, qué elementos podría utilizar, dónde situar la cámara, ¿no es cierto? Para aquellos que son nuevecitos en la fotografía, estos esquemas les van a ayudar mucho. ¿Ya? ¿Qué puedo lograr con este tipo de esquema cuando tengo dos tachos? ¿No es cierto? ¿Para qué les estoy hablando? ¿Para qué situaciones en realidad les puede servir? A mí me ha servido mucho para hacer cosas de DNI. Ustedes comprenderán que en estas circunstancias hay que hacer fotos de todo. Y por supuesto que también el método de DNI. Y he tenido buenos resultados con esto, con este esquema, ¿no? Dos tachos al frente y casi con la misma luminosidad. ¿No? A veces no requiero este tacho de fondo, porque, bueno, de pronto en edición ya puedo manipularlo mucho más rápido, ¿no? Cuestión de gustos en realidad también, ¿no? O sea, sé que este método de tres tachos iluminando el fondo te ayuda mucho más, ya sale el fondo más blanco, ¿ya? Pero también implica un poco más de espacio, ¿cierto? En realidad en el espacio, en el estudio tendrías que tener un poquito más de espacio, no tendría que ser tan pequeñito, ¿no? Para poder tener unos resultados óptimos. Como les decía, ahora sí vamos a ver un poco en forma mucho más real, con una modelo al costado, los resultados con este tipo de iluminación. Vemos en el cuadro, en el gráfico acá, que son unos bocetos, vemos una persona y aparte simula una fuente de luz y nos indica que está a 45 grados de su rostro, ¿cierto? Al igual que esto, ¿no? Está acá, la persona está acá y el tacho está a este lado, o sea, a ese ángulo, a esa distancia lo ha puesto, ¿no? Entonces, cuando tomo la fotografía, fíjense, ¿no? El lado derecho está bastante bien iluminado y el lado izquierdo no. Pues. Si mi intención fuera hacer retratos, ¿no es cierto? De este tipo, por supuesto que podría utilizar este tipo de iluminación llamado Rembrandt, de 45 grados. No está prohibido, ¿no es cierto? Está ahí. Puedo utilizar. Si los estudiosos han dicho que esto se puede utilizar, por supuesto que se puede utilizar. Veamos otro lado. Esta es la otra diferencia, como le decía. Si ustedes quisieran algo para DNI, por ejemplo, tendríamos que utilizar algo parecido. ¿Dónde está la ventaja? En que el fondo le sale mucho más claro, ¿no es cierto? Y de algún modo un poquito más fácil de escalar, porque de pronto igual te necesitas un fondo blanco puro, ¿no? Es lo que te piden.
Entonces veamos acá en el esquema, está el sujeto aquí, hay una luz de 45 grados al igual que el primero, solo que en este caso está agregando otra luz por detrás del sujeto alumbrando el fondo. Y el resultado es diferente, fíjense, ¿no? Este es así con una sola luz, este es el resultado con otra luz, con una luz más. Miren la diferencia también, ¿ah? Sin querer queriendo ilumina todo. Esta luz que va a disparar aquí, va a ser un rebote con el fondo y va a iluminar toda la habitación. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, por eso, sin querer queriendo, este lado más del lado que estaba oscuro hace rato, aquí estaba oscuro, por eso es que se ve más iluminado, porque está destellando por todo lado, por toda la habitación. Veamos un caso más. Aquí tenemos, como ven en la imagen, el sujeto y dos luces, cada uno a menos 45 y más 45, ¿ya? A ambos lados. Y el resultado es mucho más armonioso. ¿Ven? Luces por ambos lados. Acá la modelo está en 3/4, no está de frente como para el DNI, está 3/4, por eso aún genera un poco de sombritas acá en la nariz o en los pómulos para este lado. ¿Por qué? Porque Oleo está en 3/4, ¿no? Incluso acá en la ropa, en el pelo. Este lado está mucho más eliminado porque nos está mostrando ese lado y aquí no. Y es por ello, ¿no? Ese resultado. Pero si fuera para DNI, solo como ejemplo, disculpe que toque está full DNI, entonces la persona tendría que estar de frente, con los hombros de frente hacia ti, entonces la luz va a ser muy pareja en ambos lados de la cara, ¿no? Pero como esto es un poco más artístico, de pronto el resultado es más armonioso, ¿no? Veamos acá. Este es el último cuadro que tengo para el día de hoy. Se trata de utilizar 4 luces. 2,45 al frente y 2 contraluces atrás, ¿ya? Contraluces. Acá no está apuntando al fondo, está apuntando hacia la persona y está dirigido hacia los cabellos, la parte de los hombros del cabello. Entonces, cuando los 4 luces destellen al disparo de la cámara, lo que va a ocurrir es que todo se ilumine por partes, por supuesto, donde estoy apuntando con mi tacho, y este va a ser el resultado. Los dos rostros, los dos lados del rostro están bastante bien iluminados, y aparte, como tengo dos luces de atrás que están apuntando a su cabello, también le dan un halo bastante interesante a ambos lados. ¿Cierto? Eso hace que retire al sujeto del fondo y se vea mucho más, más atractivo a la vista, ¿no? Entonces, estos esquemas de iluminación realmente sí sirven, ¿ya? Sí sirven con algo tan básico como una sola luz, con dos lucecitas, con dos lucecitas utilizando aquí, y con 4 lucecitas, ¿no? Estos son los más basiquitos, por supuesto que hay mucho más, ¿no? Ya podemos jugar con poner la luz arriba, 45 grados, pero que apunte de arriba, que apunte de abajo, que apunte del hombro hacia ella. Entonces, el rostro definitivamente va a cambiar, ¿no? Va a cambiar completamente. Si utiliza una sola luz, por ejemplo aquí, imagínense, si esta luz no le ponga 45, si no le ponga 90 grados, le va a apuntar de perfil. Entonces, solo le va a iluminar solo este perfil y todo este lado va a quedar oscuro. Si esta fuera nuestra intención y queremos lograr ese tipo de fotografía, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La ubicación del tacho, del punto de luz. Si quiero de pronto que este tacho o esta luz quiero alumbrar de arriba, desde su cabeza, de arriba, o por 5 grados de arriba, entonces lo que va a iluminar es esta parte, ¿no? Toda la cabeza, un poco la nariz, el pómulo, y nada más, y un poco del cabello. Entonces todo el resto va a estar oscuro. Entonces para darle un poco de dramatismo, sea, todo eso solo moviendo la luz un poco, ¿no? Estos ejemplos que le doy son los básicos, los clásicos, los elementales, los sencillitos, pero una vez que hemos aprendido a cómo posicionar nuestra luz, podemos seguir jugando y jugando y jugando para tener mucho más resultados más diversos. Pero yo les recomiendo algo para aquellas personas que recién están empezando en esto de la fotografía, antes de aventurarse con más, primero dominen esto. Si no dominamos este tipo de cositas tan básicas, tan sencillas, no vamos a poder lograr nada. Se los digo así de frente, porque bueno, a mí me ha tocado también pasar por ese proceso de aprendizaje y de pronto también no hacer caso a las indicaciones, a las informaciones de otras personas que ya saben o tenían más experiencia que yo, entonces obvio que mi proceso de aprendizaje se demora mucho más.
Entonces, ¿qué consejo les puedo dar en ese sentido? Estas cositas que les doy tan básicas, de saber qué elementos puedo utilizar, cómo lo puedo utilizar, para qué sirve, etcétera, y cosas, tengo que llevarlo a la práctica. Un ejemplo concreto. Vamos a suponer que ustedes acá hay un buen grupo de alumnos que no tienen una cámara profesional o profesional o nada que se le acerque, pero tienen una camarita ahí, una Smart Cam, o una de esas que sirve para tomar fotos, o con su propio celular, no importa. ¿Qué es lo que van a hacer? Pueden salir con un amigo, modelo, lo que sea, a la calle, obvio con los cuidados del caso, por cierto, y aparte se llevan un rebotador como estos. No necesariamente comprarse un rebotador, sino como les digo, pedazos de cartulina, un pedazo de foam, un pedazo de tecnopor grandecito, por supuesto no tan grandote. Estamos hablando de un 70, digamos, para que se entienda, un 70 centímetros por 50, digamos, para empezar. Entonces, mientras ustedes van a hacer la fotografía, le piden a otra persona que les dé ese rebote. Ya hagan la prueba, con rebote y sin rebote. Van a ver que la diferencia es abismal. Muy, muy productiva. Podemos hacer esto mismo. Sin necesidad de mucho costo, podemos hacer esto. ¿Ya? ¿Qué hacemos aquí? También necesitamos, por supuesto, ayuda de personas que estén dispuestas a colaborar un poco con la fotografía y les apasione un poco de ello. ¿Qué hacemos? Podemos utilizar una persona que agarre una tela blanca, ¿no es cierto? Ya nos agenciamos de algún modo para que sea sólido, ¿no es cierto? Y al ponerlo arriba, me dé un poco de sombra, ¿no es cierto? Y también empiezo a hacer la fotografía. Vamos a ver qué tan diferente es. Porque es muy diferente que la luz le dé directamente a ella, el sol, que poniéndole este difusor. Muy, muy diferente. Obvio, por obvias razones, en este tipo de esquema sería un loco si es que le tomo de cuerpo entero. Eso no va a servir porque va a salir la sombra acá, eso no se va a ver armonioso. Este tipo de esquema se utilizaría para de pronto un plano americano, medio plano, ¿no es cierto? O un primer plano de repente, eso veremos la próxima clase. Ahí sí tendría sentido utilizar esto, ¿no? Pero de cuerpo entero no, porque va a salir todo este tipo de cosas, no saldría, no se veía bien. Pero se puede hacer, ¿eh? De manera casera se puede hacer. Ya, esto ya de todas maneras ya requiere un poquito de equipo. Para aquellas personas que de pronto ya están en el nivel un poquito medio y quieren seguir mejorando su calidad de fotografía, les sugiero que también inviertan un poco en este tipo de tachos, luces portátiles, y prueben con esta luz. Prueben. Lleven esto. Les comento algo más. Bueno, para que funcione una cámara ya medianamente profesional con este tipo de flashes, necesitamos un elemento más que se llama radio, que se le pone a la cámara y eso es lo que va a hacer, va a sincronizar con el flash. Sin ese radio no va a funcionar. Entonces, una vez que más o menos se metan con ese tema, van a poder controlar un poco la intensidad del flash, qué luz va a botar, qué intensidad. ¿Ya? Y de ese modo también van a tener un buenísimo resultado. Yo en mi vida real de hacer fotografía utilizo este método de acá que les muestro cuando tengo que hacer fotografías en el exterior, porque ya, bueno, ya pasé con la etapa de hacer solo con la cámara y realmente es otra cosa, ¿no? Con luz de ayuda, de relleno, es diferente, es muy diferente, ¿no? Por algo también, de algún modo, la gente contrataría un fotógrafo para tener, bueno, mejores resultados, porque si solo voy con mi camarita pensando que la cámara me va a resolver todo, bueno, felizmente no es tan así. En ciertas ocasiones, por supuesto, en ciertas ocasiones, eso no quiere decir que de todas maneras tiene que comprarse sus iluminaciones para hacer buenas fotos, solo que es dependiendo de las circunstancias, ya muchachos, dependiendo de las circunstancias. De repente con esto, con este método lo resuelvo y no me hago mucho lío, pero tampoco con este método me va a servir para todo, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿no? O sea, hay métodos que me van a servir para salir de un apuro o de un tema en particular, pero no me va a servir para otros. Entonces, nosotros tenemos que estar, entre comillas, preparados o seguir capacitándonos para ver cómo resolvemos un tema en particular, ¿no? Una cosa es tomar una sola persona, otra cosa es tomar a varias personas, otra cosa es tomar interior, ¿no es cierto? Interior, otra cosa exterior. ¿Qué pasa si alguien les dice, por ejemplo, esto, ¿no? Aquí, ¿qué pasa si alguien les dice, necesito unas fotos como esta, ¿no? Entonces, si llevo mi tacho de luz, llevo mi rebote,
pueda que pueda hacerlo, pero de repente necesito mayor información para poder desarrollar fotografías como estas. Tendría que ver también el lugar donde. Si quiero, una persona quiere un tipo de luz, como, un tipo de fotografía como esto, pues tendría que ver dónde voy a hacerlo. Si el lugar que ella o él me está proponiendo tiene la luz suficiente, o yo voy a necesitar otro elemento como esto de aquí, como estos, de repente aquí ya me serviría algo como esto. Si no tengo ventanal, utilizaría algo como esto, algo de luz continua, difuminado, por supuesto, y otra luz al otro lado. Entonces ya es cuestión de meterse con lo que son iluminaciones, más tachos, poner aquí, poner allá. Pero antes de meternos a ello, por eso les digo, con esto básico. Si no manejamos esto básico, no vamos a poder hacer absolutamente nada de nada. Entonces, hasta aquí ha llegado un poco mi discurso de esta clase de hoy. Abro el tema para que ustedes puedan preguntar algunos temas que no les haya quedado claro. Bienvenido a las preguntas, por favor. Voy a abrir el chat. Les dije que recién iba a abrir para preguntas, arrancaré desde acá. Melissa me dice, herramientas de iluminación son indispensables para hacer una foto de estudio de todas maneras. De lo que has visto, de todas maneras, creo yo. ¿Ah? De todas maneras. En estudio, de todas maneras. Con luz natural no te va a funcionar en estudio, porque recuerda que estudio es un lugar oscuro. Por más que tengas ventanales, siempre es un lugar oscuro, ¿no? Imagínate que te llegue un pedido de hacer fotos a las 6, 5 de la tarde. Entonces ya esa luz de ventana no te sirve. Entonces, de todas maneras, tacho. Luces artificiales. Después tenemos, a ver, preguntas, por favor, muchachos. ¿Ah? Tenemos 10 minutitos todavía. Acá me dice Carol, profesor, la regla en los tercios para los principiantes. La regla en los tercios es para los principiantes y para los expertos. Ya no hay fotógrafo que no utilice este tipo de técnicas. Es para hasta la muerte. ¿Ya? Utilízalo. Hay que utilizarlo de todas maneras. Esas reglas que les he dado de la luz, de las líneas horizontales, verticales, el punto de fuga, las S, las líneas curvas, el punto negativo, ese tipo de cosas, todo lo que les he mostrado sirve. O sea, todo el mundo lo usa. Repitiendo, principiantes y profesionales lo usan. Eso es universal. Solo que hay que practicar. Para dominarlo, para llegar a eso, hay que practicar y practicar. Ah, bueno, aprovechando esta pregunta. Hay unas cámaras que tienen la opción para activar esa grilla de los tercios. Si pueden buscar en su cámara, pueden activarlo para que aquellos que no saben puedan activarlo y después cuando hacen sus tomitas van tratando de encuadrar o alinear el objeto que quieren tomar con esas linecitas de los tercios. ¿Ya? Eso es para aprender un poco. Después, con el tiempo, ya tu ojito se va un poco a adiestrar en ello y sin necesidad de esas grillas vas a poder ubicar los elementos, ¿no? ¿Qué más por acá? Bray me dice, ¿qué tengo que tener en cuenta al momento de comprar un flash de apoyo de luz? Muy buena pregunta. La respuesta es sencillísima. Todo depende del tipo de trabajo que vas a hacer. Hay que orientarnos para ese lado primero. O sea, por ejemplo, digamos, ya quiero ser fotógrafo, perfectamente, pero ¿qué es lo que voy a fotografiar en esto? Voy a fotografiar retratos, voy a fotografiar productos, voy a fotografiar, no sé, eventos sociales, voy a fotografiar, no sé, otro tipo de actividades, deportes. Entonces, ¿a qué me voy a dedicar? ¿No? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Es cierto, todo el mundo hacemos de todo, pero no siempre pues, nos dedicamos a todos los días. Hay algo que nos toca puntualmente, ¿no? En el caso mío, puntualmente es casi retrato, diferentes modalidades, digamos, embarazos, añitos, ese tipo de cosas, parejas. Eso es lo que digamos que está casi, entre comillas, al día a día. Entonces, mi equipo, mi orientación está para ese lado. Sin embargo, también me toca hacer fotos de productos, fotos de departamentos o cosas así variados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tratar de informarme, ¿no? Como otros. Me informo qué es lo que necesito para ello y de acuerdo a ello tratar de buscar algún equipo extra o tratar de manejarlo de manera artesanal. ¿Ya? Entonces, no tengo una respuesta puntual para ello, pero depende para lo que quieras
a qué te vas a dedicar, que sería cuestión de la luz que vayas a comprar. Mate, herramientas de iluminación. Bueno, haciendo un resumen breve, las herramientas de iluminación son las naturales y las artificiales. Esas dos son las herramientas de iluminación. El sol, un ventanal y las otras artificiales, como son los tachos de luz portátiles, ¿no es cierto? Los tachos de luz más profesionales, las luces continuas. Hasta un foco de casa te puede servir, un tacho de esos. Pero para que sea controlado, recuerden que ya a veces ya cuando ya nos metemos en la fotografía un poquitito más seria, necesitamos controlar la luz, ¿ya? Controlar sobre todo el destello. A veces hay flashes que podemos decirle dispara 2 veces, 3 veces, entonces dispara. ¿Ya? Eso te da otro resultado que solo dispare una sola vez. Entonces, ese tipo de cosas solo se logra con equipos, entre comillas, profesionales, ¿no? En cambio, con una luz continua, si utilizas un solo tacho, no, pues simplemente es continua. Lo único que puedes graduar es poniéndole un difusor, un papel mantequilla o algo de eso por delante para que opaque un poco más. Si aún sigue fuerte, le pones otro plieguito de papel mantequilla o canso, lo que sea, y opaca un poco más. Entonces, de algún modo, de esa manera se puede controlar, ¿no? Rosa me dice, en alguna clase veremos cómo tomar fotos de productos, o creo que fue unos cuadrados blancos. Eh, ya dicté un cursito, felizmente, gracias a Camex, bueno, gracias por hacerme recordar. Este curso llega gracias a Camex, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior y también a la Municipalidad de Lima. Muchísimas gracias a ellos por contar con mi, bueno, por querer contar conmigo, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ya casualmente desarrollé un curso de producto y es muy relacionado a esto. Los esquemas de iluminación son muy parecidos. Lo único que el producto eh, se puede tomar con celular. Lo enfoqué en 2 puntos, ¿no? Uno que podría ser para emprendedores y otro para personas ya que tenían más experiencia. Entonces, cuando son emprendedores, lo que tienen a la mano son celulares o un equipo de fotográfico de menor gama. Entonces, había explicado unos esquemas básicos de iluminación utilizando ventanales, rebotadores y el resultado era espectacular, con celular o con cámara profesional. Y también la complejidad va a ser mayor cuando tengamos productos mucho más exigentes. Por ejemplo, de pronto digamos que alguien, una empresa X, te dice, tómame las fotos de estos productos, entonces ahí ya, caballeros, ¿no? Un celular no te va a servir, ¿no? Tendrías que pasar a otro tipo de cámaras, otro tipo de iluminación, para que el resultado sea mucho más óptimo, ¿no? Sobre todo, no por el resultado de la calidad fotográfica, sino en la calidad de píxeles, porque a veces este tipo de fotografía de productos, en algunos casos, no solo son para web, ¿no? También se requieren para impresiones, ampliaciones, fotografías, ese tipo de cosas, entonces ahí es donde la calidad del celular ya no llega. Por muy alta gama que sea, no va a llegar. De todas maneras se va a pixelar, se va a notar que es medianamente mal tomado. A ver, veamos a alguien por acá más. Esta misma técnica, ¿cómo la aplicaríamos a prendas de vestir así modelo? Como les digo, esto que tú me preguntas, Sofía, estaba en el curso de fotografía de productos. Sí, también es una pequeña breve explicación cómo podría tomarse de manera natural, con rebotador simplemente, o ya con un poco de tacho de luz. Sería buenísimo de pronto buscar ese tipo de links o averiguar con Camex cómo acceder a ese tipo de cursos. Retratos, acá me dice Maribel para retratos. Buena pregunta. Mira, yo utilizo todos los lentes, no me hago mucho lío con los lentes, será porque no tengo tanta variedad. Yo con lo que tengo lo hago. Lo único que tengo que buscar es que no me distorsione la figura, ¿no? Entonces, hay unos gran angulares, ¿no es cierto?, que van desde los 18 a 18 milímetros hasta los 35 o más. Entonces, eso es cuando lo pongo el mínimo, va a distorsionar un poco las cabezas, ¿no es cierto? Entonces, trato de buscarle un pequeño, moviendo el encuadre, trato de que me dé el punto medio para que no desproporcione. Y después disparo y tiene que salir el retrato de todas maneras. Hablamos en exterior, o también de pronto utilizo un objetivo, ¿no?, de hasta 200, de 70 a 200, que también me da buenos resultados, no hay problema. O incluso utilizo fijos de 50 milímetros que también
yo soy el que me muevo para adelante, para atrás, y encuadro y me sale. O sea, pienso yo que no es cuestión de lente, uno perfecto, pero bueno, sí, estoy seguro que sí hay muchos más estudiosos, más expertos que sí recomendarían un rango como tal, ¿no? Pero lo importante es que no distorsione la persona fotografiando. Se puede elaborar algunas de estas herramientas de forma artesanal, claro, siempre serán mejores que por supuesto, artesanal de todas maneras. Si no hay presupuesto para algo, artesanal cubre de todas maneras. Por supuesto que sí, al final de la página está mis datos de contacto, por supuesto que sí. Respondiendo a Jimena, ¿ya? Jimena me preguntó particulares. Después, Rosana me dice, ¿podemos utilizar la luz solar como herramienta de iluminación? Ya lo hemos visto en uno de los cuadros. Estoy seguro, creo que me parece que están eh, entregando como parte del curso estos PPTs o dónde repasarlos. Ahí vas a poder ver en los esquemas que he explicado que sí se puede utilizar la luz solar como la iluminación muy importante. Se puede, se puede. ¿Qué lente nos recomienda para fotos en exterior? Muchachos, todas las lentes sirven, no hay ninguno que sea bueno o para malo. Ah, bueno, buen punto, ¿ah? Acá hay un buen puntísimo. Eh, vamos a ponerlo de esta manera. Hay lentes que son luminosos y otros que no son luminosos. ¿Ya? ¿Y cómo podemos ver que esos lentes sean luminosos y no? Cuando compren un lente o cuando quieran, vean la información de ese lente, aparte del rango de enfoque que les da, por ejemplo, el 24-70, aparte de esos numeritos, existe en el mismo lente, dice algo así como 3.5 a 5.6, o hay otros que dicen de 1.8 a tal número. Entonces, en ese numerito tienen que fijarse. Si dice que su lente es de 3.5, no estamos hablando de milímetros, por favor, ¿eh? Estamos hablando de un dato específico abajo, en una parte del lente, ese lente es poco luminoso. En cambio, si su lente, generalmente los fijos son más luminosos, ¿ya? Generalmente, los fijos. Entonces, ese lente fijo va a tener desde 1.8, 2 punto y algo, 2.0. Entonces, eso quiere decir que esos lentes son bastante luminosos. Diferencia con un luminoso y no luminoso es que de pronto el luminoso te va a servir para zonas más, digamos, lugares donde hay poca luz, una habitación, una iglesia que sea oscura, entonces este tipo de lentes te va a servir mucho más, porque entra mucho más luz. Pero, por supuesto, eso se ayuda con el flash, ¿no? Tiene que ir con la luz, con ayuda del flash. De la asistencia no lo sé, al final, por favor, ahorita ya termino ya mi discurso, la persona encargada les va a dar los datos necesarios, no se preocupen. Después, Joel, ¿cuáles serían los equipos básicos para incursionar en el mundo de la fotografía profesional? Bueno, la primera clase lo dije, disculpa, Joel, esa primera clase está ahí, pero básicamente son cámaras, lentes, un grabador de un dispositivo, un USB, y complementando con algunos de estos flashes que te pueden servir para exteriores e interiores. ¿Ya? Respondiendo a Kelly, si quieren cualquier cámara, cualquier objeto que tenga cámara es bueno para empezar a adiestrar tu ojo para la fotografía, siguiendo todo esto que les he explicado de composición y todo. Después ya la fotografía es eso, ¿no? O sea, es primero aprender a encuadrar, manejar las luces, me refiero a las luces naturales, ¿no? Ni siquiera a las luces artificiales. Nos empapamos de eso y recién podemos pasar ya a algo más extenso como una cámara profesional, sin profesional. En todo caso, con lo que tengan a la mano, o sea, se hace. ¿El flash de la cámara la sirve para algo? Por supuesto que sirve. Si no tienes un flash externo, con este flash solucionas muchos inconvenientes. Yo en algún momento lo utilicé y le puse un difusor adelante, un papel, algo que difumine y ya no era tan fuerte y tan fuerte, ¿no? Entonces me sirvió para salir de ese paso. Sí, para saber las reglas de estas de acá se utilizan para grabar. No toditititas, ya, pero sí son, recuerda que las reglas sirven para darle armonía a nuestra imagen, a nuestra composición. Entonces, si eso mismo lo en video, ustedes comprenderán que en las grandes producciones, pues,
hay un director de arte de fotografía, que es el encargado de armar esas escenas, y por supuesto que está presente ese tipo de normas y reglas y problemas. ¿Ya? Voy a pasar casi a la última pregunta, disculpen muchachos, hay un montón de preguntas. Para fotografiar aves, ¿es difícil usar rebotadores? ¿Qué recomienda usar aquí? Buena pregunta, Martina. Para aves, por supuesto, ¿no? La ave se va a escapar con el rebotador. Lo que tienes que usar acá es un teleobjetivo. Son unos lentes mucho más largos que te van a dar una distancia mejor. Entonces, con ello vas a poder fotografiar a las aves que quieres tomar. ¿No es cierto? Fungirás un momento de Rambo, te camuflas por ahí, como un francotirador, en otras palabras, y con tu cámara y lentes ese va a ser tu arma, y con ella vas a capturar al ave para que no se espante. Teleobjetivo. Cuando modifico la dirección de la luz en un rostro, ¿cambiaría la emoción que transmite la persona? Por supuesto, de todas maneras. Si pones arriba la luz, se va a ver enojado. Si pones abajo, se ve monstruoso, malévolo. Si pones a un costado, cambia su fisonomía. Si lo pones de frente, se aplana todo. ¿Ya? Cambia de todas maneras. ¿Ya? La última, entre una cámara Nikon D500 y una D50, ¿cuál de las dos se recomienda? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Esto también es regalo. Seguramente hay chicos nuevos que quieren incursionar en esto. Termino con esta pregunta, ¿ya? Si ustedes quieren incursionar en fotografía, ya de manera seria, y hay las posibilidades económicas de hacerlo, tienen que saber una cosa puntual. Sea la marca de cámaras que quieran comprar, esas marcas se dividen en tres, entre comillas. Una gama baja, una gama media y una gama alta. La gama alta, por supuesto, está pensado para super profesionales que manejan otro tipo de nivel de fotografía y sus equipos son más costosos, sus lentes son más costosos, todo es más costoso en la gama alta. ¿Ya? Pero si ustedes tienen esa posibilidad, vayan por ese lado. Si su economía es intermedia, pueden ir por la gama media de alguna marca en particular. El resultado no deja mucho de desmerecer a la gama alta. No les merece. Porque igual, recuerden ustedes que la fotografía no depende de la calidad de píxeles o de ese tipo de cosas, tanto, ¿ya? Es de la calidad de fotos que ustedes, cómo lo encuadran, cómo construyen su imagen, y el resto de cosas también se puede hacer un poco con edición artificial en algunos programas, o sea, diferencia no hay. Y en la gama baja sí hay un poquito de diferencia, de todas maneras va a haber diferencia con la gama alta, ¿no? En calidad calidad de imagen, sobre todo, solo imagen, ¿ya? Eso, porque la fotografía es universal en el sentido de cómo compones tu foto. Así tengas la mejor cámara. Si con una cámara de media baja sabes cómo componer, lo mismo vas a hacer con una cámara alta, no va a haber diferencia. La diferencia es básicamente, entre comillas, la nitidez de la imagen, pero nada más de eso. En la parte de abajo estoy mostrando los datos de contacto, por si acaso, por ahí. Muy bien, muchachos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo sé que hay muchas interrogantes. Puede haber otro profesor o algo que está a la espera también de la hora, qué sé yo. Me pregunta acá, tengo una cámara EOS, no supongo que tengo reflectores y complementarios, ¿cómo podría tomar buenas fotos en el aire libre? Utiliza rebotador, un rebotador artesanal utiliza, vas a ver cómo te va a ir. ¿Ya? Si necesitas ayuda de una persona, ahí utiliza un rebotador, utiliza un difusor. Yo les comento algo personal, por supuesto. Yo suelo, cuando hago fotografías en exterior, ya es una cosa muy personal, por supuesto, ya dependerá si ustedes lo toman o no lo toman, si te hacen caso o no. Utilizo sombras, no suelo tomar personas al sol, que les dé el sol fuerte en la cara, porque les varía mucho. Para mi gusto personal, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, no es que nunca utilice el sol fuerte en las tomas, sino que prefiero sombras y como utilizo tacho, ese tacho hago que ilumine la zona que deseo. Pero si me da la situación de tomar la foto en exterior y que el sol le dé al sujeto, bueno, tendría que ver algún otro modito como para tratar de disimularlo, ¿no? Muy bien, las preguntas siguen llegando. Pucha, veamos, a ver, eso es todo por hoy. Muy bien. Cierro hoy día. Los espero la próxima clase, es el día lunes, también a la misma hora. El tema es de cómo hacer mi estudio fotográfico
hablaremos, entre otros temas, de algunas cosas más que nos ha quedado en la parte teórica y complementaremos con alguna otra información, ¿no? Entonces espero en la próxima clase, muchachos. Gracias por sus palabras de aliento y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, los dejo con el anfitrión. Aló, Eric, o alguien anfitrión que esté ahí, por favor. Aló, aló. Muy bien, muchachos. Bueno, yo me retiro de la clase. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, 7 de la noche. Gracias.